¿Se van sumando? Se van sumando. Sí, voy admitiendo, no te preocupes. Hola chicos, buenas tardes. Me presento, al ingeniero Tarquini ya estuvo en la clase pasada con el ingeniero Lanari. Yo soy ingeniero Ezequiel Robey. Seguramente algunos en primer año, en Civil 1, los he tenido. Bueno, nos vemos nuevamente en esta materia, en tecnología de la construcción. Ya han visto el formato con el ingeniero Tarquini, Lanari, cómo van a ser los prácticos de este año. Bueno, no vamos a repetir ya, como seguramente todos los profes lo hacen, donde esta materia también estaba armada para hacerla en forma presencial, digamos, es decir, que nos viéramos todas las semanas ustedes presentando los prácticos y nosotros haciéndoles algunos aportes, correcciones y demás. Igual que el año pasado nos ha tocado en forma virtual, seguramente este año va a ser todo así. Entonces, la idea es más o menos como hemos hecho ayer y hoy, subir las pautas del trabajo práctico, que ustedes puedan leer, escuchar los audios del teórico y después tener un encuentro como este para evacuar dudas, para aclarar algunas cosas donde ustedes puedan desarrollar solos el trabajo práctico y después lo presenten. Nosotros hacemos esa revisión y después vía Zoom con cada integrante de los grupos que ustedes ya tienen armado, hacer algunas preguntas sobre el trabajo práctico. Bueno, por suerte esta es una de las primeras materias que ustedes tienen donde se empiezan a relacionar con la ingeniería civil, digamos. Hasta ahora, vieron física, análisis, álgebra, química, todos cálculos y elementos que sirven para el desarrollo de la materia, para el desarrollo de la carrera, pero ahora entramos en la parte específica, es decir, todos elementos que nosotros, si nos dedicamos, ustedes dentro de 3, 4 años, digamos, cuando estén recibidos o cuando estén a punto de recibirse, van a comenzar a trabajar, digamos. Entonces, en esas tareas de trabajo, si le toca alguna obra, se van a acordar de tecnología de la construcción, porque vamos a ver distintos prácticos, digamos, ya el ingeniero Tarquini le explicó, los prácticos que vamos a desarrollar y van a ser estos, digamos, o sea, un práctico de obrador, replanteo, fundaciones, mamposterías, cubiertas, todos estos prácticos los vamos a desarrollar durante el año. Bueno, este primer práctico es el de obrador, el desarrollo. Ustedes ya seguramente han escuchado los audios de Lanari o lo van a escuchar y ya tienen en claro la definición de lo que es un obrador, cuáles son las características del armado de un obrador. Ahora nosotros vamos a centralizarnos en el práctico que ustedes tienen que desarrollar. ¿Cuáles son los elementos que tienen que tener en cuenta para elaborar este práctico? Y fijamos algunas pautas porque la idea es que todos puedan desarrollar el armado de un obrador de un edificio de departamentos. Algunos serán más grandes, otros más chicos, pero establecimos algunos parámetros de mínima y de máxima para que todos puedan trabajar, y la idea es que sean todos distintos. Por eso lo dejamos abierto a que la selección, digamos, o sea, del grupo, ustedes presentaron un plano y ese plano lo van a adaptar o acomodar a las pautas que establecimos. La idea es que podamos ahora repasar estas pautas del trabajo práctico número 1 para que quede, digamos, bien claro cuáles son las modificaciones a ese plano original que ustedes tenían que hacer para que de ahí en más empiecen a desarrollar el trabajo práctico. Luego vamos a hacer, digamos, una pasada, digamos, con la cantidad de obreros de diseño, que es el archivo que subimos hoy a la tarde, donde hay un ejemplo incluso de la cantidad de obreros, es decir, para la construcción de ese edificio que va a llevar 10, 15, 20 meses de acuerdo a los metros cuadrados que ustedes vayan a construir,
la cantidad de obreros de diseño. Entonces, ese cálculo también lo vamos a repasar en un cálculo muy simple, mucho más simple de todo lo que ustedes han hecho seguro en análisis, en álgebra, hasta acá. Es un cálculo muy simple, pero lo tenemos que tener en cuenta para calcular los obreros de diseño, y luego vamos a repasar todos los elementos que debe tener un obrador, tener el PowerPoint que hemos subido, repasarlo como para, digamos, poder aportarle algunas cositas más que ustedes tengan que tener en cuenta a la hora de elaborar el plano de obrador. Este no es un plano que signifique si la obra, digamos, comparado con un plano de detalles de, no sé, de una viga, que tiene que ser específico y demás. Digamos, el plano de obrador es un plano que nos va a servir para organizar la obra. Si nosotros no hacemos bien esta tarea de cómo va a ser el funcionamiento de la obra, y por ahí después nos vamos a complicar durante todo el transcurso de la obra. Digamos, si yo no pienso bien cómo va a funcionar mi obra, y seguramente voy a estar 10, 15, 20 meses en la obra trabajando mal o desordenado o haciendo doble movimiento de materiales por no haber pensado cuál es el funcionamiento correcto de la obra. Ahí radica la importancia de pensar en el armado del plano de obrador. ¿Ah? Así que, bueno, vamos a repasar. Compartite, Claudio, por favor, las pautas del trabajo práctico. Bueno, ustedes seguramente, algunos pueden tener un plano de un edificio y no hay ningún problema. Van a tomar ese plano de ese edificio y van a armar el plano de obrador. Pero los que presentaron, como dice acá, un plano de una casa de 60 metros, de 80, de 100 metros, tienen que establecer que esa vivienda, digamos, que ustedes tienen, la van a tener que llevar dentro de estos parámetros. Digamos, si ustedes eligen un terreno de 400 metros, el 60% es 240 metros. ¿Tá? Entonces, van a tener que construir, digamos, la planta tipo, la planta baja, en 240 metros. Le estoy poniendo otro ejemplo para que se entienda, digamos, un intermedio entre estos dos que están escritos. Y después, de acuerdo, digamos, al número de niveles, voy a tener la cantidad de metros a construir. En función de la cantidad de metros a construir, voy a dibujar mi planta tipo, digamos que ya la dejé definida, estos 240 metros, y ¿cómo lo logro esto? Supongamos que tengo una vivienda de 100 metros cuadrados, para no tomar este ejemplo que está acá. Tengo que llevarlo a 240 metros y la vivienda la hago espejo, digamos, o sea, 100, voy a tener 200 y le agrego algo más. Acá no se va a evaluar, digamos, el tema de diseño, si me quedó bien armado, si quedó mal armado, no, me quedaron 2 baños pegados, no importa, digamos, esa parte, es los metros cuadrados y que tienen que tener establecido. Seguramente ese edificio de 240 metros cuadrados tiene elementos de circulación vertical, que son escalera, ascensor y el palier de ese edificio. Supongamos que en esa vivienda, digamos que yo la hice espejo y agregué algo más, bueno, en la parte central o en algún sector donde me parezca conveniente, le agrego el palier, la escalera, que pueden ser hasta estos 40 metros que me faltan, y voy a tener conformado el plano. Lo que tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de un edificio de departamento, siempre se hace con estructura independiente, es decir, columnas, vigas y losas, y no tengo mampostería, digamos, para el plano de obrador que yo voy a armar, que ustedes van a armar ahora, es planta libre, es decir, los muros que ustedes tenían de esa vivienda desaparecen, los tienen que hacer desaparecer, y lo que pueden dejar es un esquema de columnas
como para decir, che, no tengo la planta libre únicamente, un esquema de columnas que pueden establecer una cuadrícula de 4 metros por 4 metros, es decir, cada 4 metros hay una columna, 3,50 por 5. Eso lo pueden establecer ustedes en función más o menos de los muros que hay de esa vivienda. Ustedes dicen, bueno, acá pongo la cuadrícula de columnas y simplemente dejarlo esquematizado. Pueden poner un tamaño de columnas, qué sé yo, 20 por 50, está bien, es un tamaño para un edificio que puede ser razonable. Seguramente si tienen muchos niveles, serán en la planta baja un poco más grande, pero para nosotros eso no vamos a controlar si la dimensión de las columnas era más chica, más grande, o sea, eso simplemente es para decir, hay una cuadrícula de cada 4 metros tengo una columna, entonces no es que tengo la planta libre y la losa apoyada en ningún lado, están apoyadas en todas esas columnas. Bueno, la idea de esto es armarlo de esa forma, es decir, ustedes para el trabajo práctico van a tener el plano original por un lado, el que modificaron para llegar a los parámetros estos, es decir, la superficie, digamos, de planta tipo, y luego ya la planta que ustedes ya proponen, digamos, los distintos elementos del obrador. Es decir, planta original, planta modificada, adaptada para hacer el plano de obrador, y después en sí el plano de obrador. ¿Por qué es importante marcar el lugar de la escalera, es decir, la circulación vertical que va a tener la ejecución de ese edificio? Y porque es el sector donde las personas van a tener que circular. Digamos, yo en un edificio que estoy construyendo, la circulación vertical de las distintas personas que van a trabajar en el mismo es a través de esa escalera de hormigón, la escalera que se va a ejecutar durante la etapa de estructura, es decir, cuando estoy haciendo columnas, vigas y losas, voy a ejecutar la escalera de hormigón. Con esa escalera de hormigón van a circular las personas por los distintos niveles durante el trabajo de la obra. Entonces, el acceso, digamos, ya cuando veamos los distintos elementos, el acceso a la obra tengo que dejarlo bien indicado. ¿tá? Y lo mismo los distintos lugares para ingreso de materiales, que ya los vamos a ver en el PowerPoint ahora en un rato. Bueno, en el caso que necesiten, como dice ahí, ya van a ver, a veces está bastante ajustada la planta baja y pueden llegar a necesitar el primer piso. Hay ciertos elementos como a lo mejor el espacio para el sereno o a veces algunos ciertos materiales de lugares de guardado específico pueden estar en el primer piso, es decir, en la planta baja la dejo para acopio de materiales, a veces en el primer piso el lugar para el sereno, el comedor de obra puede estar en el primer piso, entonces dejo todo lo que es planta baja para acopio de materiales, movimiento, elaboración de obra, y en el primer piso alguno de estos elementos. No puedo colocar los sanitarios, ese tipo de cosas, vestuarios o depósitos de pañol de herramientas y demás, no, porque eso lo maneja una sola persona, entonces no es conveniente, digamos, colocarlo en el primer piso. Pero estos elementos, comedor, a veces el lugar para el sereno de obra, para la persona que vaya a estar a lo mejor a la noche en la obra, puede ser que vaya en el primer piso. Entonces, si coloco algunos elementos en el primer piso, voy a copiar esa misma planta tipo, digamos, la misma que la planta baja, y voy a indicar en qué sector voy a dejar este espacio para comedor o para el sereno de obra. Lo de las columnas también es importante que quede marcado en las plantas, en el caso del primer piso, ahí tengan en cuenta que una de las cosas a tener en cuenta, digamos, es la circulación vertical de materiales, es decir, el montacarga, digamos, para los materiales de obra, que no me puede quedar frente a ninguna columna. ¿tá? Bueno, si
digamos, esta introducción de la modificación que se establece a la planta que ustedes enviaron, se entendió. Vayan poniendo por chat que está ok, o si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Así, si ya eso está en orden, seguimos con el cálculo de obreros de diseño. Ahí, para Ezequiel, hay una pregunta. No sé, a ver, en el apunte habla a Cerda de dejarlo en el baricentro de la obra para disminuir el tema del traslado de materiales al obrador. Lo ubicamos en la posición que se va a quedar la mayor parte de la obra, porque al principio, en nuestro caso, no podía estar en medio de todo. Claudio, la contesto yo. Chicos, cuando se habla de obrador, está, digamos, presentado esto para cualquier tipo de obrador, donde puede ser para la construcción de un edificio, para un complejo de departamentos que tenga, qué sé yo, 4 o 5 torres de departamentos altas o bajas, digamos, o sea, qué sé yo, de 4 o 5 plantas, o puede ser para un plan de viviendas. Cuando se habla de obrador, por eso ustedes tengan en cuenta que lo que tiene expresado, digamos, en el teórico del ingeniero Lanari está referido a todos los tipos de obradores que yo puedo llegar a tener que ejecutar para cualquier tipo de obra. Acá nosotros vamos a hacer específicamente el obrador, digamos, para un edificio de departamento. ¿Cuál es la particularidad que tiene esto y que es el más complicado de todos? ¿Por qué es el más complicado? Y porque tenemos poco espacio disponible, o sea, no hay mucho espacio, digamos, en la planta baja de un edificio. Supongamos que tengo 400, 500 metros cuadrados y tengo que resolver el acopio, funcionamiento, elevar los materiales, que las personas ingresen, que los pueda controlar cuando ingresen a la obra. O sea, es el más complicado de todos. A veces, si tengo un plan de vivienda, y a esto está referido en el teórico, en el baricentro de la obra, si yo tengo que hacer, no sé, 200 viviendas en 4 o 5 manzanas, y si tengo una plaza central, lo ideal sería que ese obrador lo armara en esa plaza central, que va a ser lo último que voy a entregar, y desde ahí es el baricentro de la obra y puedo abastecer a estas 200 viviendas que vaya a construir. ¿Ah? Por eso está referido a eso. Si tengo que hacer un complejo de departamentos donde tengo 3 o 4 torres separadas, ahí seguramente voy a elegir en una parte central. Bueno, hay algunas otras pautas que ustedes ya seguramente lo han leído. Si tienen un terreno con desniveles, ubicarlo en la parte más alta de ese terreno. Bueno, esos son criterios de diseño del obrador. Acá nos vamos a concentrar en el de edificio de departamentos. Bueno, ¿algo más? Siempre el obrador, el concepto principal es tratar de disminuir todo tipo de movimiento del obrador. Entonces, lo que ustedes van a construir, por ejemplo, tratar de ubicar en la planta del edificio lo que sea baños o vestuarios, que por ahí es la edificación más compleja y está desde el principio de la obra, tratar de ubicarlo fuera de la zona del edificio en sí mismo, como para que después, si ustedes lo hacen dentro de la zona de la planta del edificio, lo van a tener que desarmar para después modificarlo afuera. Entonces, todo siempre lo tienen que tratar de hacer para que haya el menos movimiento posible, no solo de las personas. Por eso habla también del baricentro, para que quede equidistante de todos los puntos, sino también el poco movimiento del obrador en sí mismo. Hay que tratar de evitar que hagan una casilla, la tengan que desarmar, armarla en otro lugar. Entonces, por eso es importante, porque eso es la pérdida de dinero de un obrador. En nuestro grupo de piso, bueno, he parado otra pregunta, Ezequiel. La cantidad de piso la determinamos nosotros. Y está dentro de los parámetros esos que ustedes también pueden determinar. Ahí dice entre 8 y 12 niveles, digamos. Ustedes eligen, digamos, esa cantidad de niveles y en función de eso vamos a ver
también que el cálculo de obreros de diseño caiga dentro de ese parámetro que ustedes eligieron. ¿Por qué ponemos así entre 8 y 12 pisos? Porque si dos grupos tienen más o menos parecido, digamos, o sea, supongamos los dos tienen una vivienda de 100 metros cuadrados, la idea es que no hagan el mismo obrador. No van a elegir los dos justo coincidieron, no, eligieron el mismo terreno, la misma cantidad de niveles, por eso ponemos los parámetros estos. Y si, bueno, por ahí lo vemos que dos grupos hicieron exactamente lo mismo, la idea es que no, digamos. Le vamos a decir a uno de esos grupos, che, bueno, alguien fue el que pensó originalmente esto y después lo compartió con ustedes, ustedes hagan otra cosa. Bueno, acá otra pregunta. El que tenga una casa de 2 pisos, no importa. Lo que se tomen la planta baja de lo que ustedes tengan y eso es lo que tienen que adaptar. Lo único que le pedimos nosotros es que ubiquen una caja de escalera y el ascensor, ¿no? Lo demás, no utilicen la planta alta, no importa, sino vamos a tomar como que la planta baja es la planta tipo de todo. No le vamos a controlar que tenga 3 dormitorios, 4 dormitorios. No es arquitectura. El tema es que nosotros tengamos una cierta superficie para el edificio que vamos a realizar. Entonces ustedes tienen una planta, si tienen en planta baja comedor, living, no importa, tienen 80 metros, lo espejan, lo rotan, hagan lo que quieran, lo pegan, arman algo que tenga la superficie que ustedes definieron, de 300 metros, no me acuerdo, bueno, cuánto es. Pero lo que está establecido no cambiar el plano es tal cual el que entregaron ustedes la primera vez. ¿No? Por eso, no se preocupen en hacer un máster de diseño, no es un máster de diseño. Es el mismo plano que ustedes tienen, una planta baja y adaptarla. Si tienen un edificio que tiene 700 metros, lo cortan y utilizan los metros que necesitan. ¿Entienden? No es. O le suman a lo que entregaron o le restan. Nada más. Profe, ¿cómo le va? ¿Le puedo hacer una consulta con este tema? Sí, sí, nosotros mandamos un plano de un edificio que hay mucho en economía y es muy grande, tiene 21 de frente por 57 de fondo. Entonces nos queda como mega incómodo encontrar un lugar que sirva para el obrador y para los vestuarios. Pero vos tenés siempre en las pautas que nosotros le dijimos, hay una superficie libre que la tenés que adaptar. Entonces, definir un terreno y sacarle piezas al plano. Es mucho más fácil que cualquiera, sacarle cantidad de departamentos en planta baja y lo armas de acuerdo a lo que vos elijas. Pero te tenés que adaptar con eso. Es el primer paso. Gastón, dentro de esos parámetros, a lo mejor vos la planta, si la planta baja de tu edificio te da que tenés ya los 240 metros, nosotros establecimos 300, que era lo mínimo, el 60% son 180. Si la planta baja de tu edificio que tenés es muy grande el terreno, no importa, tenés 180 metros cuadrados, vos hacés el ingreso a esa tabla o a esos parámetros que nosotros hicimos en forma inversa, es decir, yo ya tengo los 180, o supongamos que tenés 200 metros, y ¿qué es lo que tenés que hacer? Es achicar el terreno, digamos, nada más. En vez de que tenga 21 por 57, bueno, saca la cuenta que el terreno con la planta baja o la planta tipo te quede del 60% del terreno. ¿tá? El terreno tuyo, en este caso, si son 180 metros, va a tener que tener 300. Eso va a tener, no sé, en vez de 21, va a tener que hacerlo de 15 por 20, digamos. ¿tá? Y ahí pones la planta tipo dentro de esos 15 por 20, dentro de esos 300 metros, en vez de tener 20 por 50, que serían 1000 de terreno, bueno, la idea es que tengas 300 de terreno. Si es 200 metros, la planta tipo. Si es más, no hay ningún problema. Si vos la planta tipo tenés 300 metros, bueno, vas a tener que agrandar, digamos, un poco más el terreno. Va a tener, qué sé yo, 500 metros. ¿tá? 500 metros, el 60% son 300 de planta baja. Utilizas, en vez de los parámetros para agrandar, vos para achicar, digamos.
si tenés un terreno muy grande, y lo que sí, tiene que estar dentro de esos parámetros, ¿tá? Tiene que estar encuadrado dentro de esos parámetros, ¿tá? Bueno. Te comparto el otro. Sí. Bueno, quedó claro esto. Si alguna escriba por chat, si hay alguna cosa, la aclaramos antes de ingresar después al PowerPoint. Pero ustedes ya vayan viendo el terreno que tienen o la planta que pasaron, cómo la adaptan y demás, y los metros de terreno. Bueno, baja un poquito más, Claudio. No, perdón, perdón, subí en la parte al principio. Bueno, esto es un cálculo de obreros de diseño, digamos, es decir, yo voy a diseñar mi obrador para un término medio de la obra. No voy a estar ni en el punto máximo, va a haber un momento de la obra donde voy a tener muchas personas, muchos gremios distintos trabajando en la obra, es decir, cuando yo, a lo mejor, si es un edificio de 15 plantas, yo voy a estar ejecutando, no sé, estructuras, mamposterías, en otros contrapisos, carpetas, instalaciones, y voy a tener un momento de la obra donde voy a tener la mayor cantidad de obreros, es decir, el punto máximo de obreros. Y a lo mejor en el inicio de la obra, cuando esté haciendo fundaciones y estructura, voy a estar en el término más bajo, la cantidad menor de obreros va a ser cuando estoy comenzando la ejecución de esta obra. Y a lo mejor al final de la obra, no sé, quedaron los pintores y los que están colocando artefactos y nada más, también va a ser un punto donde voy a tener poca cantidad de gente. Pero hay un momento determinado de la obra que voy a tener un número máximo de obreros. Bueno, ¿cómo diseñar un obrador para la cuestión mínima y diseñar un obrador para la cuestión máxima? Bueno, no es la idea. Entonces, tomar un término medio, digamos, yo voy a diseñar mi obrador para un término medio de obra. Bueno, acá hay un cálculo bastante simple, digamos, esto está sustentado más por experiencia, digamos, o sea, de edificios en altura, que por un sustento científico que esta es la fórmula para calcular los obreros de diseño, sino que en función de la cantidad de metros cuadrados que yo quiero construir y el plazo, digamos, de obra de ese edificio, voy a determinar la cantidad de obreros de diseño. Bajo un poquito, o subí, Claudio, un poquito. Bueno, ahí ustedes pueden ver que también tiene alguna relación con los números de niveles. Digamos, está establecido también, yo voy a demorar, digamos, tengo poca cantidad de niveles, 3, 5 niveles, menor cantidad de metros, y plazos más cortos de obra. Cuando yo voy a ejecutar en general una superficie, digamos, más grande, 4 o 5 mil metros cuadrados, y generalmente me voy a plazos de 24, 30, pero eso también es variable. O sea, no hay nadie que pueda decir, bueno, ¿por qué no puedo ejecutar un edificio de 1.200 metros en 24 meses? Sí, no hay ningún problema, digamos, o sea, eso va a cambiar la cantidad de estos obreros de diseño, y voy a tener menos cantidad de gente durante todos los meses, y puedo diseñar hasta un obrador más chico. O ustedes pueden decir, pero si yo hago, por ejemplo, torre de departamentos de 3 pisos, voy a tener, qué sé yo, planta baja y 3 pisos, 4 niveles en total, y a lo mejor ejecuto 5 torres y hacen que estas 5 torres tengan 1.200 metros cada uno. Voy a tener 6.000 metros. Sí, por supuesto, esto no quiere decir que vayas a tener que demorar los 30 meses. A lo mejor va a decir, bueno, establece que tu plazo de obra son 18 meses o 24 meses y con 5.000 metros de ejecución. Por ahí la obra te lo permite, porque vos vas a tener 5 torres distintas y vos vas a poder tener grupo de gente en las distintas torres trabajando sin ningún inconveniente. Bueno,
Este cálculo es muy simple, está en función del costo de obra y en función del valor de la hora hombre, digamos. El valor del obrero de la construcción hoy está, es un valor promedio entre oficial, medio oficial, ayudante, 272,67 pesos la hora, y un costo, digamos, o sea, de obra, el costo de mano de obra, el costo de ejecución estaría en el orden de los 42.392 pesos por metro cuadrado, por la superficie, digamos, de diseño, por el 45%, por eso dice, subirlo un poquito lo que está ahí arriba, 0,45 sería el costo de mano de obra. El 45% del total de lo que yo tengo que construir es lo que me incide la mano de obra. Por eso es estos 42.000 pesos por la superficie total a edificar y por el 45% va a ser el costo de mano de obra directo. Bueno, después hay algunos elementos que también son la superficie del terreno, superficie de planta tipo. La planta tipo es la que ustedes van a armar, digamos, o sea, esta, digamos, de 240, 200, 180, de acuerdo a los parámetros que establecieron, y en función de, ahí hay un valor 7 por la superficie del terreno, que es el terreno, supongamos que tenía esos 300, 400 o 500 metros, lo que ustedes, el parámetro que ustedes establecieron, y sale un cálculo bastante simple que dice, la superficie del terreno es 500 metros, la planta tipo 350, entonces acá está establecido que 7 por la superficie del terreno es 3.500 metros cuadrados, que es la superficie total edificada. Dividido los 350 metros de la planta tipo, tenemos los números de niveles, 10 niveles. Voy a la tabla de arriba y yo digo, bueno, en 10 niveles, entre 3.200 y 4.000 metros, estoy en 3.500 metros. Entonces, de ahí, digo, eso lo puedo elegir yo, puedo elegir 18, 20, 24, digamos. Acá en este caso yo puse 24, pero podría ser 20 sin ningún inconveniente. Ese, digamos, valor lo establezco yo. Ahí la pregunta del 7 es un valor, digamos, o sea, que se tiene, digamos, o sea, del terreno. En general podés llegar a construir eso. Lo que pasa es que depende de, para este tipo de edificios, digamos, o sea, donde la superficie es bastante acotada. Si yo tengo una superficie muy grande, me va a dar cualquier valor, digamos, o sea, si la superficie del terreno es extremadamente grande, me va a dar cualquier valor. ¿Ah? Sí, cuando nosotros tenemos, esto es a modo de ejemplo también, porque nosotros vamos a tener una realidad, cuando se hace un proyecto de verdad, el número de niveles que vamos a tener y la altura total, eso sale de acuerdo también a lo que la municipalidad me deje construir. Claro. Entonces, o sea, esto es a modo de tomar el ejemplo. Hoy que ustedes puedan hacer un ejemplo en función de estos edificios de departamento que lo estamos inventando. Si no, cuando nosotros tenemos de decir, che, el edificio tiene 10 niveles, o sea, tengo 10 niveles y tengo 3.224 metros. Y tiene eso, digamos, tiene 3.224, porque el proyecto lo armé y tiene esa cantidad de metros, no tiene, y tiene entre 3.200 y 3.300. No, cuando yo voy y presento el plano municipal, dice, tiene esta cantidad de metros y ya está, y está definido, no hay ningún parámetro que lo tengamos que elegir y nada, digamos. Y después yo establezco y digo, bueno, listo, en función de eso voy a demorar 20 meses de obra. Con esos 20 meses de obra vengo y calculo ya el paso que sigue más abajo, que es esto, 0,45 por, en vez de 3.500, si nosotros ya tenemos, es 3.224 por los 42.000 pesos que vale el costo de obra, voy a tener que
en mano de obra me va a costar 66 millones de pesos. Esos 66 millones de pesos dividido la cantidad de el valor de hora hombre, digamos el promedio de los operarios de la obra, 272 horas, me va a dar 244.000 horas que voy a necesitar de gente trabajando en obra. Dividido el plazo de obra, acá pusimos 24, pero podría ser 20 o podría ser 18. Si yo me ajusto más en los plazos, quiero acortar los plazos. Bueno, hay cosas mínimas, pero no tiene nada que ver con el armado del obrador, digamos. Pero supongamos que ponga 20 meses, me va a dar más cantidad de horas por mes. En este caso de 24 me da 10.200 horas por mes. Dividido 180 horas por mes, tengo la cantidad de 180, que es 22 días y medio por 8 horas, son las 180 horas por mes, y de ahí tengo 56,68 obreros, digamos, o sea, mínimo, para calcular, digamos, la cantidad máxima de obreros. También estos son valores, digamos, también es 2 por este 57, son 114. Y 2/3 de eso es el término medio de la obra, el obrero de diseño. ¿Por qué es importante establecer un número de esto de obreros de diseño? Porque en función de eso voy a tener que calcular la cantidad de metros cuadrados de sanitario, la cantidad de metros cuadrados de comedor que voy a necesitar en la obra, la cantidad de metros cuadrados de vestuarios que voy a necesitar en la obra, ¿tá? Es para tener un parámetro, porque si no, si yo no tengo ningún elemento, no puedo decir, bueno, voy a armar un obrador para 100 personas. Y bueno, y si a lo mejor me queda muy grande ese obrador para 100 personas, porque van a trabajar en el término medio de la obra 76, y yo diseñando para eso, la obra va a funcionar sin ningún problema. En algún momento, y cuando tenga a lo mejor 110, 120 personas trabajando en la obra, y sí, va a estar bastante ajustado, pero hay formas de, digamos, de módulos de sanitarios que se pueden anexar y demás para, digamos, agregar. Lo que sí, no conviene hacer un obrador para las 120 personas, que a lo mejor las tengo durante un mes en la obra, esas 120 personas, porque se reúnen, digamos, muchas tareas distintas. Después el resto de la obra va a estar en este término medio, o en algunos casos a veces menores, digamos, o sea, como le decía, al principio y al final de la obra, ni por casualidad voy a tener a lo mejor 70, tendré 30, 35 o 40 personas en la obra, digamos. En una obra de este tipo, que estábamos hablando de 24 meses de obra y de 3.500 metros cuadrados. Un edificio de 3.500 metros cuadrados es bastante grande, digamos, o sea, es un edificio importante. Si ustedes hablan de, a lo mejor, un edificio de 1.000, 1.200 metros, que son edificios chiquitos, seguramente este número de diseño de obreros va a bajar bastante, digamos, va a estar en el orden de los 40, 50 obreros de diseño. Bueno, si esta parte, no estoy viendo los chats, pero si esta parte más o menos está claro, seguimos con los otros puntos. ¿Qué vemos ahora? ¿El PowerPoint, Ezequiel? Sí, el PowerPoint para, bueno, ir, digamos, repasando todos los elementos que debe tener el plano que ustedes tienen que presentar. Pónelo desde el principio y vamos viendo. Bueno, lo primero que tiene que tener, digamos, cuando voy a comenzar una obra es el cercado, digamos, y definición de los medios de ingreso. Porque ahí está puesto ingreso vehicular, peatonal y de materiales, porque está referenciado, digamos, a veces a obras más grandes, donde a lo mejor puedo tener un ingreso peatonal, un ingreso vehicular
En el caso del edificio, generalmente tengo dos ingresos. Un ingreso peatonal, es decir, para que todas las personas, un portón de 1,20 m, de 1,40 m, 1,50 m, puedan ingresar sin ningún inconveniente a la obra, y otro ingreso de materiales, es decir, un portón de 1,50 m, 1,80 m, dos hojas de 1,50 m, 1,80 m, para que entre cómodo un camión para descargar materiales, o sea, pueda ingresar a veces en la primera etapa, pero tiene que tener esas dimensiones. A veces para descargar la arena ingresa a una parte de la obra. Bueno, depende del diseño también del edificio que ustedes vayan a establecer. A veces tengo un patio en el frente, digamos, o un retiro en la parte del frente de la línea principal, entonces puedo ingresar hasta un determinado sector, digamos. Entonces, esos elementos tienen que quedar bien claros. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que el ingreso peatonal, digamos, el ingreso donde ingresan las personas a trabajar, ustedes piensen que en el ejemplo este que veíamos, van a ingresar 40, 50, 60 personas por día a trabajar a la obra, entonces esto tiene que estar medianamente direccionado hacia el sector donde están los vestuarios, donde las personas se pueden llegar a cambiar, donde van a ingresar para subir a los distintos pisos, es decir, si yo tengo la escalera, digamos, o sea, tengo que orientar que el ingreso peatonal sea hacia el sector de la escalera de circulación vertical para que las personas puedan subir a los distintos pisos. Y, por otro lado, el ingreso de material, es decir, camión que viene y descarga materiales, que lo haga en forma cómoda y que no se estén cruzando con las personas que vayan a ingresar a la obra, porque a veces se está descargando material y está ingresando gente a trabajar a la obra. Entonces no puede estar entre medio, digamos, o sea, está el camión descargando materiales y por otro lado están las personas ingresando a la obra. Por eso, mínimamente, debe tener, digamos, el ingreso peatonal y el ingreso para descarga de material. Por supuesto, el cercado de obra, ustedes estos puntos lo pueden ir acompañando con el Word, digamos, o sea, vayan leyéndolo, con el Word que pusimos, pero la idea de mostrarle esto en la imagen es para que sepan, digamos, o sea, de qué forma es un vallado, digamos, o sea, este vallado perimetral, o en general en el frente de la obra, si se está, digamos, entre dos construcciones colindantes que está edificado, es un cerramiento, digamos, o sea, de chapa, generalmente de publicidad, y va en el frente de la obra. Con esos ingresos, si es un predio más grande, a veces cuando tenemos cuando en un momento preguntaron del plan de vivienda o un complejo de distintas torres de departamentos, por ahí eso se hace ya con un tejido romboidal y demás, porque es mucha superficie para este cerramiento de chapa. Pero si se puede hacer, generalmente se hace de chapa porque es más seguro y a su vez es de cero costo para la obra, porque en general esto los proveen las empresas de publicidad, digamos, vienen, lo instalan y luego lo retiran en el momento que, bueno, se ha finalizado la obra. Bueno, seguimos. Puesto de vigilancia. Bueno, obviamente el puesto de vigilancia tiene que estar... preguntar, a ver, parece que hay alguien que... ¿Alguien sí, quería consultar algo sobre el cerramiento, si podía, sí. Si no consulto el final. Si se trata de un terreno más irregular, más no tan cuadrado, no sabemos bien la ubicación, pero es un terreno muy amplio que podríamos diseñar tranquilamente por cómo está dispuesta la planta, que tenga dos frentes, capaz una esquina, algo por ejemplo. ¿Hay problema en hacer más de otro ingresos por diferentes lados que no estén pegados a la calle? No, es conveniente eso. Si vos tenés una esquina, es, digamos, un terreno que está bueno para armar el obrador. Seguramente vas a tener, digamos, más simple que otro que tenga entre dos medianeras, porque tenés más flexibilidad para el ingreso de materiales. Incluso ahí en ese caso,
por ahí podés tener hasta 2 ingresos de materiales, digamos, o sea, un ingreso de materiales donde por ahí todos los días se recibe material y otro portón, digamos, o sea, de ingreso eventual de materiales. Y lo mismo... Eventual. No, digo que eventual porque en un lado vos tenés la vigilancia y el otro tiene que ser eventual, no podés tener doble guardia. Doble guardia o abierto los 2 portones, digamos, supongamos que es una esquina y el puesto de vigilancia o la guardia o el control de la obra está pegado a un portón y pegado al sector de ingreso de materiales, cuando el otro queda abierto no hay nadie que lo controle. Entonces, por ahí eventual, porque si vos tenés que ingresar a algún material, a lo mejor el acopio de acero queda, digamos, próximo a esa zona, haces eso, digamos, o sea, por eso se llama eventual, está siempre cerrado y en algún momento determinado se abre, digamos, o sea, va la persona, digamos, el puesto de vigilancia hasta ese sector, abre el portón y ahí ingresan los materiales sin ningún inconveniente, vuelve a cerrar y queda el otro portón, que es el de ingreso habitual de materiales, abierto o bueno, o a lo mejor no cerrado con candado todo el día, digamos, en algunos momentos está abierto y en otros momentos cerrado. ¿Ah? Pero sí, un terreno en la esquina es más conveniente, digamos. Bueno. Perfecto, gracias. Tenía la duda porque también viendo el plano me aparecía que eran todas líneas municipales, entonces también hasta más sencillo todavía. Habría que ver. Sí, después sí. Lo que sí, por ahí, si vos tenés un terreno muy grande, después lo vas a tener que acomodar a la superficie. Por eso, lo que hoy tenés vos en el terreno, a lo mejor te está sobrando terreno y lo vas a tener que achicar, digamos, porque si no vas a quedar fuera de los parámetros. ¿Está? Sí, pero, gracias. La idea es que lo puedan acomodar y si tienen un terreno en una esquina, la idea es que sea así, que obviamente que respeten todo lo que tiene, digamos, si es un terreno en una esquina, arman el logrador para eso sin ningún inconveniente. La idea es que ustedes puedan tener todos los grupos planos distintos y puedan armar todos los grupos diseños de obradores distintos, con ciertos, obviamente que la garita o el puesto de vigilancia, que es lo que vamos a ver, no puede estar, no sé, en el fondo de la obra, digamos, tiene que estar en el sector del ingreso, pegado, o a veces está entre medio, entre el puesto de ingreso, el portón de ingreso peatonal y del ingreso de materiales, pero sí o sí tiene que estar en el frente de la obra. ¿Ah? Bueno, esto es simplemente esquemático o una imagen para que ustedes se den una idea. Este no es un espacio muy grande, pero tiene esas dimensiones. 1,50 m por 2, digamos, 1,20 m por 1,40 m. A veces, ya cuando la obra avanzó de determinada forma, se establece, a lo mejor ya se hace un cerramiento, digamos, y no hace falta que sea un elemento de estos portátil, sino que ya a lo mejor se construye o se termina alguna parte y el puesto de vigilancia está ahí en la obra. O si a lo mejor las torres están, pongamos, de un edificio de torres, de departamentos, y están en el frente, ya se arma el puesto de vigilancia definitivo y el control de obra va a estar funcionando en ese lugar. ¿Ah? Pero es para que sepan que alguien tiene que estar controlando el ingreso de las personas y el ingreso o egreso de materiales de la obra. ¿Ah? Bueno, vamos al otro punto. Claudio, móvelo nomás. Bueno, el cartel de obra, digamos, como ya saben ustedes, debe estar en el frente de la obra y obviamente en el plano de obrador ustedes lo deben dejar también indicado. Generalmente en la parte superior, digamos, o sea, del vallado del cercado de obra, de este cercado de obra,
en la parte superior, se coloca el cartel de obra, digamos, donde están los profesionales intervinientes, teléfonos de contacto. Por ahí puede formar parte hasta de, digamos, de la cartelería publicitaria. Si yo quiero publicitar, no sé, venta de departamentos y los profesionales están con todos los datos, digamos, matrícula, dirección, teléfono y demás, pueden estar dentro de la cartelería de publicidad, pero sí deben estar todos los datos técnicos y en el frente de la obra. No puede estar oculto o que no se vea el cartel de obra. Por eso es reglamentario. Esto lo habían visto en una de las exigencias, digamos, también de la municipalidad, digamos. O sea, uno de los parámetros que establece la municipalidad que debe tener el cartel de obra. Bueno, ahora ya acá empezamos a ver distintos elementos que ya me empiezan a complicar un poquito el funcionamiento de la obra. ¿Qué tengo que tener en cuenta en la ubicación de estas máquinas para elaboración de mezclas, de morteros y demás? Que acá tengo zonas de trabajo húmedo, porque voy a elaborar un mortero y esto significa que necesito áridos, áridos gruesos, áridos finos, áridos intermedios, ligantes, como pueden ser cemento, cales, para unir, digamos, estos áridos, cemento de albañilería, es decir, que es material que lo tengo que almacenar en un lugar seco, debe estar en un lugar cubierto. Los áridos pueden estar a la intemperie, es decir, pueden estar en la parte exterior. Si yo tengo un retiro, digamos, de frente y mi construcción comienza a los 3-4 metros de la línea municipal, puedo acopiar los áridos en la parte exterior, intermedio las máquinas de elaboración y más hacia atrás los ligantes que tienen que estar en la parte cubierta, en la parte edificada deben estar los ligantes. ¿Y qué me pasa en esta zona? También es una zona de mucha rotación de materiales, siempre necesito estar ejecutando, digamos, si hago construcción tradicional, ejecutando morteros. Entonces, son volúmenes importantes y a su vez también el ingreso de los otros materiales que son los áridos, digamos, que tienen que estar próximos a esta zona de las maquinarias de elaboración de mezclas. Es un material que tiene mucha rotación, es decir, para un edificio de 3.500 metros y seguramente cuando estoy ejecutando mamposterías o revoques exteriores o contrapisos, carpeta, y seguramente voy a tener 1 o 2 viajes de arenas en forma diaria. A veces ustedes piensen que, bueno, pueden tener una hormigoneras o mezcladoras de este tipo, pero también pueden tener algún elemento un poco más sofisticado que puede ser, qué sé yo, una máquina para elaborar carpetas, para ejecutar revoques proyectados y demás. Este espacio no va a estar una hormigonera de este tipo, una mezcladora de este tipo, pero seguramente esta máquina, digamos, o sea, para elaborar carpetas o revoques proyectados, voy a necesitar el mismo espacio, incluso mayor demanda de áridos, de ligantes, digamos, en la obra. Entonces, también estos espacios deben ser importantes y que sea cómodo, digamos. O sea, si yo en el momento que voy a ejecutar, no sé, revoque proyectado o carpeta, y seguramente tengo consumos de, para un edificio de este tipo, de 10-12 metros cúbicos de arena todos los días. Entonces van a tener que ingresar 2 o 3 camiones de arena en forma diaria a la obra, entonces tiene que estar en la parte del frente porque son elementos que tienen mucha rotación, o sea, mucho consumo y mucha rotación de ese material. Bueno, otro punto es el pañol para guardado de herramientas y materiales. O sea, todo lo que son herramientas de mano que se utilizan en la obra, desde amoladoras, digamos, aserradoras de madera, cortadoras de madera, todos los elementos de herramientas
todo lo que es cucharas, masas, cortahierros, todos los elementos que se puedan sacar de la obra, lo tengo que tener en un lugar seguro, que generalmente lo maneja, digamos, una persona que se llama pañolero, es decir, que él es el que administra las distintas herramientas que dispongo en la obra. Puede ser un lugar cerrado como este, digamos, o sea, un contenedor, o puede ser también ya en un determinado, cuando he avanzado con un cierto sector de la obra, voy a ejecutar, mampostería, coloco una puerta de seguridad de chapa y voy a poderlo tener dentro de la obra. Tiene que ser un lugar cómodo porque después de que las personas se terminan de cambiar y van a subir a los distintos pisos, se hace la entrega de herramientas, digamos, ¿ah? Y también puede haber algún material delicado, digamos, o sea, algún material que es muy costoso o que hay que guardarlo en este pañol, bueno, seguramente se guarda acá, cables, estoy en la etapa de ejecución de cableado de instalación eléctrica y son materiales caros, las térmicas, disyuntores, cables, lo mismo de acero, seguramente se guardan en este lugar, digamos. ¿Ah? Bueno, si tienen alguna duda, pueden ir consultando, vayan leyendo el Word, digamos, como para tenerlo, pero también pueden ir haciendo algunas preguntas por chat. Bueno, el otro punto es oficinas de obra. Digamos, la oficina de obra y es donde ustedes van a trabajar, supongamos que sean los ingenieros de obra dentro de 3, 4 años, es el lugar donde ustedes pueden estar trabajando, digamos, con alguna persona que los ayude. Puede ser un container de este tipo, digamos, o sea, de oficinas armado, o también puede ser que hayan ejecutado una parte ya de la construcción de la planta baja y destinan un determinado sector donde está esta oficina técnica. Tiene que ser un lugar cómodo, por ejemplo, no puede estar pegado a la máquina que elaboran morteros porque va a ser constante el ruido, digamos, o sea, de estas máquinas pegado a la oficina. También tiene que, no en el frente de la obra, pero tiene que ser cómodo el acceso, es decir, ¿por qué? Porque a veces a ustedes lo viene a visitar un proveedor, el contratista que va a empezar a trabajar en la obra, viene, ustedes lo tienen que recibir, digamos, o sea, un proveedor, no sé, que le está ofreciendo un sistema de aires acondicionados para todo el edificio. Entonces, viene la obra, ustedes lo tienen que recibir en un lugar para decir, bueno, tengo las instalaciones de esta forma, montante, mostrarle planos, ahí tienen planos, a veces se hace certificación de obra, es decir, las personas a veces que trabajan en la obra lo hacen por tanto, es decir, de acuerdo a los metros cuadrados que ejecutaron de contrapiso, de carpeta, de colocación de porcelanato, de los distintos elementos, no sé, metros cuadrados de yeso, se hace por tanto, es decir, que de acuerdo a lo que ejecutan. Entonces, la oficina técnica hace la medición, elabora planillas y, bueno, en algún momento determinado se juntan, digamos, con este contratista, revisan, está todo en orden. Bueno, tiene que ser un lugar cómodo para trabajo, no pueden tener una mesa y esa es la oficina técnica, no, tiene que ser un lugar cómodo para que ustedes cuando quieran, no sé, aislarse para hacer una certificación de obra, lo pueden hacer tranquilos sin ningún inconveniente. Bueno, el otro punto... Ya después vamos a contestar ese tipo de cosas, porque si no vamos a perder el hilo de las cosas estas que son lo que ustedes tienen que tener en el práctico, ya vamos a comentar. Bueno, depósito de materiales abiertos, es decir, todos los materiales, ustedes tienen materiales que pueden ir a la intemperie, es decir, en la parte exterior, entonces en algún sector, digamos que
ustedes destinen que no hace falta que esté cubierto, pueden acopiar todo lo que es ladrillos. En este caso son bloques cerámicos, pero pueden ser ladrillos comunes, los áridos pueden quedar en la parte exterior y hay otros materiales, digamos, como dijimos, los ligantes, yeso, todo lo que reacciona con el agua tiene que quedar en sectores cubiertos sí o sí. Entonces, el sector, digamos, o sea, donde tengamos descubierto, seguramente viene el acopio de ladrillos y demás. Sí, después puede haber otras alternativas de tipo de construcción y demás, pero los espacios, supongamos ustedes dicen, no, yo voy a utilizar el bloque RETAC. Bueno, pero vas a necesitar almacenarlo y luego transportarlo a los distintos pisos. Los bloques cerámicos, los elementos de cerramiento, a veces es conveniente porque viene paletizado, si se puede ingresar con, digamos, una mula a la obra, se descarga sin ningún inconveniente y debe quedar próximo a la zona donde tengan el elemento de circulación vertical. Es decir, el montacarga, digamos, que ustedes tengan en la obra, es conveniente dejarlo próximo a esa zona porque después, con un simple movimiento, se lo ingresa, digamos, al montacarga y se lo eleva a los distintos pisos. Ustedes piensen que pueden tener a veces una torre de 10, 12 pisos, entonces ustedes van a tener que subir los ladrillos estos hasta el piso 10, hasta el piso 12, entonces es conveniente no hacer muchos movimientos dentro de la obra, es decir, lo acopio en un lugar que me quede cómodo para ya darle el destino final. ¿Tá? Bueno, ¿qué sigue, Claudio? Bueno, como había dicho antes también, todo lo que son ligantes deben ir en lugares cubiertos, digamos. Sí o sí, digamos, no puedo tener a la intemperie, no, y lo tapo con un nylon de 200 micrones, no, porque se termina mojando, deteriorando este material, a veces en la obra, no sé, queda bien tapado y en otro momento no se tapó bien y en definitiva se deterioran los materiales. Entonces, estos, y a su vez a veces reaccionan por la misma humedad, digamos, si estamos no sé, en pleno verano donde llueven todos los días y tenemos alto porcentaje de humedad, puede hacer que, no sé, si no está, si están a veces algunas bolsas un poquito abiertas y demás, reacciona químicamente, entonces ya no funciona. Bueno, después, este sí es un elemento que hay que tener en cuenta. Ustedes fíjense que para una obra de este tipo, de un edificio de 3.000, 3.500 metros, supongamos un edificio de 3.000 metros, tengo normalmente para una estructura de hormigón, para un edificio de esa magnitud de 10, 12, 15 pisos de altura, voy a tener como mínimo un consumo de 30 kilos de acero por metro cuadrado. Ustedes ya lo van a ver más adelante cuando vean estructuras de hormigón, diseñen las vigas, calculen las vigas y cuando empiecen a sumar la cantidad de acero de las columnas, de las vigas, de las losas, de todos los elementos, van a llegar a estos números, 30, 32 kilos, 35 kilos por metro cuadrado. Entonces, si yo tengo que voy a necesitar 30 kilos de acero por metro cuadrado para 3.500 metros o 3.000 metros, si calculamos eso, nos va a dar que voy a necesitar 100.000 kilos de acero, si no calculo mal, 30 por 3.500, 105.000 kilos de acero. Es decir que ustedes van a tener que entrar 100 toneladas de acero, 105, 100 toneladas de acero a la obra. Entonces, y esto viene en barras de 12 metros, entonces el espacio, como dice ahí en el Word, tiene que tener mínimo 3 metros por 12 metros de largo, sí o sí, digamos. 12 metros tiene la barra, tiene que tener 15 metros de largo para que sea cómodo el manejo, manipulación de estos elementos. También esta alternativa, ustedes pueden tener
que dicen, no, bueno, yo voy a comprar ya todo el acero procesado, es decir, las barras de acero cortadas, dobladas a medida, ejecutados los estribos y demás. Bueno, no se van a salvar de ingresar a la obra estas 100 toneladas de acero, porque la cantidad de kilos de acero que yo voy a necesitar para ejecutar esa cantidad de metros cuadrados va a ser esa, digamos, o sea, ya procesado a lo mejor voy a tener, en vez de 30 kilos, voy a tener 28, pero lo mismo lo voy a tener que ingresar a la obra. Y bueno, tienen que tener en... Sí, No, perdón, digo que tienen que tener en cuenta no elegir un rincón al fondo de 15 por 3 metros, que no hay forma de que puedan llevar el hierro hasta ese lugar. Tengan en cuenta que van a tener hierros que son de diámetros grandes y muy difícil de manipulación, entonces tiene que tratar de ser lo más directo que se pueda al edificio. No elijan al fondo, me quedó un lugar vacío y el terreno mío tiene 15 metros y lo pongo al fondo a todo el hierro. No. Entonces tienen que pensar cómo llegar con ese material a donde esté el acopio. Sí, y otra de las cosas en general es siempre yo tengo terrenos, 15 metros de frente por 30 de fondo. Supongamos que tengamos un terreno así de 450, 15 por 30 metros. En general, lo ideal es colocarlo paralelo a las medianeras o en un sector, digamos, pero en la dirección longitudinal, es decir, yo ingreso con las barras a la obra y lo voy descargando, digamos. Ni hablar si llego a tener un espacio para que pueda ingresar el camión y haga la descarga directa. Las barras de acero, si yo lo voy a almacenar yo quiero tenerla 2 años, obviamente no puede estar a la intemperie, pero el material para procesar en la obra, que lo voy a procesar no sé, en 15 días, en 30 días, en un mes lo voy a procesar, no hay ningún inconveniente con que quede la intemperie. O sea, como concepto no puede quedar a intemperie, es decir, yo no puedo tener 2 años a la intemperie un material y después digo, no pasa nada, a mí me dijeron los profes de tecnología que lo puedo utilizar. No, no es eso, sino que yo puedo descargar y lo comienzo a procesar. Van a ver incluso que a veces cuando llega el material a la obra, porque a veces el acopio donde estuvo en el proveedor se descargó, se volvió a cargar, puede llegar a algunas barras que no es óxido, digamos, o sea, cambia de color, digamos, o sea, el acero comienza a tener, digamos, como si por algo se mojó, digamos, como se ve más o menos en la imagen, no es que tiene corrosión, nada, digamos, o sea, usted le pasa la mano, digamos, o sea, es más, cuando los operarios lo trabajan, lo suben a los distintos niveles y demás, ya ese óxido desapareció porque es superficial y no perjudica absolutamente nada en la ejecución de la estructura. O sea, no comenzó el proceso de corrosión, nada, sino que simplemente es un metal y, digamos, superficialmente toma, digamos, comienza el proceso de oxidación. Bueno, también próximo a la zona del ingreso de las barras de acero, van a tener que tener un sector de cortado y doblado de hierro, es decir, donde se procesa, digamos, donde se arman los estribos para las vigas, los estribos para las columnas, se le hacen los ganchos, digamos, las escuadras a los hierros de las vigas y demás. Entonces, esto se debe procesar. Es un espacio, no sé si está puesto ahí, pero seguramente 6 metros cuadrados, sí, más 6 metros cuadrados, puede tener 2 por 3, digamos, o sea, 250 por 350, bueno, eso es como una superficie mínima. Generalmente trabajan 2 personas, digamos, o sea, uno cortando y el otro doblando, pero también puede ser, depende de la magnitud del edificio y demás. Otra de las cosas a tener en cuenta es que seguramente estas 100 toneladas que yo le decía que van a tener para ese edificio de 3.500 metros, y a lo mejor lo tengo tiene 10, 12 plantas en mi edificio.
generalmente ingreso esto en 10, 12 etapas de la obra. No es que ingresan las 100 toneladas a la obra porque no hay forma de manipularlo ni de descargar esa cantidad de acero. También, digamos, o sea, tienen que quedar las barras separadas. Entonces, generalmente se trae a la obra todo lo que necesito para ejecutar una losa. Ya cuando ese material lo tengo procesado, se hace la nueva descarga para, una vez que ejecute esa primera, segunda, tercera losa, voy ingresando el material nuevamente. Bueno, un acopio, digamos, también para puntales pueden ser las puntales de madera o puntales metálicos. Hay distintos sistemas de encofrado, sistemas de encofrado, pero debe ser un espacio para acopiar el tema de los puntales o el sistema de encofrado. Es decir, llegan a la obra, yo los tengo que procesar, digamos, a armar los distintos tableros o los distintos elementos del encofrado y de ahí, digamos, lo voy llevando a los distintos niveles, pero debo tener un espacio para este acopio de madera y de puntales. Sí, muy bien ahí el que contestó. Las barras de acero son de 12 metros. Como le decía, si esto viene procesado a la obra, es decir, cortado y doblado, seguramente en mi edificio voy a tener algunas vigas que tengan 12 metros. ¿Por qué? Y esas barras, porque si yo tengo 10, 12, 15 metros de largo, voy a tener como mínimo algunas barras que van a venir de 12 metros, es decir, de la longitud mínima. Por eso le decía que lo mismo voy a necesitar ese espacio disponible para el acopio de acero. Profe, una consulta. ¿Puedo disponer del espacio público para separar las barras y acomodarlas adentro del obrador, del espacio de obra? Sí, espacio público no, vos no podés utilizar la vereda o la calle para decir, sí, el espacio entre la línea municipal y la edificación es parte del terreno tuyo, vos lo podés hacer sin ningún problema. Espacio público no, cuando decimos espacio público es vereda, calle y demás, en eso no, yo puedo descargar el material, o sea, lo descargo y lo voy ingresando a la obra. Automáticamente lo tenés que, automáticamente, no lo podés dejar en la vereda, nada de eso. Yo lo descargo y voy ingresando, hoy ingreso una parte, mañana otra, no, eso no se puede hacer. Incluso hay zonas más complicadas, a veces en el centro de Córdoba, a veces no podés descargarlo ni en la vereda, ni en la calle, hay horarios, a veces tenés que hacerlo, no sé, entre las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana ya no puede quedar ningún material, o a veces, no sé, a las 12 de la noche, esos sacan permisos en la municipalidad y te otorgan un tiempo determinado para descargar el material. Si no tenés alternativa, lo descargas en la calle, pero antes de que comience la ciudad a moverse, lo tenés que tener ingresado. Pero en espacio público no se puede hacer nada. No es que yo dispongo la vereda, la corto y la voy a utilizar. Si viene un inspector municipal, no podés tener el espacio público interrumpido, digamos, ¿no? Bueno, listo, Claudio. Sigamos. Bueno, también para ejecutar, digamos, los encofrados, yo necesito un lugar donde, bueno, el taller de carpintería, es decir, se procesa la madera para armar los encofrados. Esta madera debe tener, no sé si está tan bien establecido, pero... 8 metros cuadrados. Está todo en el Word explicando la superficie aproximada. Le hemos subido un espacio para procesar, digamos, o sea, este taller de carpintería no es, no se imaginen un taller de carpintería como el que arma, no sé, los muebles para, no sé, un bajo mesada o una alacena de una cocina. Es carpintería de obra, es decir, el sistema siempre necesita algún proceso de manipulación de los distintos elementos y preparar elementos de cierre. Por más que tenga un sistema de encofrado, que pueden ser metálicos, pueden ser de aluminio y demás, siempre voy a tener un lugar para
procesar los cierres de losa, a veces hay losas rebajadas que necesito armar distintos elementos para separar una losa enhebrada de una losa maciza. Siempre voy a necesitar hacer algún proceso, digamos, en madera o algún elemento de cerramiento. Puede ser de chapa también, pero si es de chapa lo voy a necesitar procesar en algún lado. Bueno, sí, ahí, bueno, Claudio, ya contestaste. Bueno, otro elemento también importante, digamos, para lo que es el funcionamiento de la obra es el transporte horizontal. Si tengo una obra de cierta magnitud, a veces puedo tener elementos de ayuda de transporte horizontal y también el transporte vertical, los distintos montacargas que suben materiales a los distintos niveles de obra. Bueno, esto lo ideal sería tenerlo en el baricentro de la obra o tener dos montacargas, uno en la parte del frente y otro en la parte posterior. Bueno, eso lo van a ir evaluando ustedes de acuerdo a la planta que le quede armada, el montacarga. Ustedes a menor cantidad de montacarga, de acuerdo a las dimensiones que tengan la obra, si yo tengo una planta de 500 metros cuadrados y es conveniente que tenga dos montacargas. Si tengo 240 metros, 180 por planta y bien ubicado con un solo montacarga, puedo llegar a trabajar sin ningún inconveniente. Porque esto, de acuerdo a la forma o las dimensiones que tenga lo que ustedes planteen, bueno, va a ser el montacarga. Esto, lo que le decía al principio de la estructura, es decir, que cuando ustedes tengan las columnas, no me puede quedar al frente del montacarga una columna, porque cuando quiera descargar material, no lo voy a poder hacer. Y deben estar próximos a las zonas estas de elaboración, es decir, los elementos que más rotación tienen dentro de la obra. Bueno, debe estar bien ubicado ese montacarga. A veces puede utilizarse hasta el pasadizo del ascensor, digamos, no es este caso, pero puede llegar a utilizarse el pasadizo del ascensor, es decir, los huecos donde iría el ascensor para que funcione algún montacarga. ¿Ah? Ese puede ser uno, pero después seguramente voy a necesitar algún otro más. Bueno, los distintos elementos que son servicios de obra, como comedor, vestuarios y demás, tienen, de acuerdo a la cantidad de obreros de diseño, ustedes ahí tienen la forma para calcularlo, digamos. O sea, si toman el comedor 0,80 y entre 1,20 m, de acuerdo, teníamos 76 obreros de diseño por 0,8, bueno, pueden ser más o menos unos 56, 60 metros cuadrados destinado al comedor. Esto puede ser en un primer piso. El comedor es un lugar cómodo que estén las personas en el momento que se corta, digamos, para comer. Y bueno, debe estar bien higienizado, tiene que tener bancos, bueno, sillas, digamos, para sentarse, mesas, que esté bien resuelto el lugar, no en cualquier lado, de cualquier forma y demás. ¿Ah? Debe estar destinado el espacio para el comedor. Bueno, en este momento con el tema de la pandemia y demás, eso ha ido cambiando, digamos, o sea, se separan más los espacios, pero esto está referido a centralizar en un lugar el espacio para que las personas puedan comer. ¿Ah? Bueno, los vestuarios, como dijimos, en la planta baja, los sanitarios, preferentemente también en la planta baja. Si hay algún elemento que pueda faltar algunos metros, pueden llegar a tener algún sanitario en el primer piso. Es decir, porque mientras va avanzando la obra, ustedes a lo mejor pueden agregar algún otro sanitario más. Bueno, eso también está establecido, digamos, o sea, a través de la ley de higiene y seguridad en el trabajo,
la cantidad de inodoros, digamos, de lavatorios, ducha, por la cantidad de trabajadores. Ustedes van a tener 76, bueno, en el caso en el ejemplo que hicimos, que teníamos 76, van a poner la cantidad de inodoros, lavabos, ducha. Eso pueden utilizar un bloque de inodoro, de lavatorio, de ducha, para que sean cómodos. No pueden dibujar, bueno, acá yo pongo 5 inodoros y después resulta que entra 1 o 2 de casualidad. No, tienen que dibujarlo en escala, o sea, todo esto tiene que estar en escala para que lo que dibujen sea real, no que tenga 2 metros y tenga dibujado 10 inodoros. Que puedo achicar el bloquecito de los inodoros, lo que quiera, pero debe dibujarse en escala. Bueno, así se agregan la cantidad de trabajadores, disminuye además la cantidad de lavatorios, migitorios. Eso está establecido, si no lo buscan también, es toda información, digamos, como oficial. Bueno, ahí en alguna parte estaba establecido también el sereno de obra, es decir, en estos casos a veces si la obra no es de cierta magnitud, en vez de tener un servicio de vigilancia 24 horas, está dentro de las personas que pueden trabajar en la obra, es decir, una persona que viene y cumple las funciones de sereno en la obra, es decir, entra a las 6 de la tarde y se va a las 8 de la mañana, duerme en la obra, está catalogado dentro de las categorías de los operarios de la UOCRA y demás, no puede ser de las mismas personas que trabajan en la obra. Es decir, ingresa a las 6 de la tarde y al otro día a las 8 de la mañana, cuando ya llega todo el personal, se retira de la obra. Pero esto puede estar en el primer piso. A veces es conveniente también para que no está en la misma zona de trabajo, en zona húmeda y demás, entonces en el primer piso y también tiene acceso y visual hacia el frente y demás. Entonces, por ahí el sereno de obra está bueno que pueda estar en un primer piso y bien al frente. Bueno, acá hay distintos elementos de higiene y seguridad también, que son las zonas de colocación de matafuegos, botiquines, cartelería reglamentaria. Bueno, en las distintas zonas de circulación de mayor cantidad de gente y demás, está bueno que esté la cartelería reglamentaria, el uso de casco, el uso de guantes, es decir, si yo antes de ingresar a la escalera, por ejemplo, que es un lugar donde van a subir todas las personas, ahí sí ubicar la cartelería reglamentaria. Bueno, después todo lo que es matafuegos y demás, ubicados en la zona donde tenga riesgo, digamos, o sea, si yo tengo una máquina eléctrica, ya sea una hormigonera, una cortadora, una sierra circular o varias sierras circulares que estoy procesando madera, bueno, ahí próximo a esa zona voy a tener que tener extintores, matafuegos y demás para si ocurre algo, digamos, o sea, que pueda extinguir el incendio. Bueno, acá hay algunas menciones que en el plano de obrador lo deben indicar, que es las bandejas, digamos, o sea, de seguridad, digamos, o sea, una bandeja fija en la planta baja. Esto lo habían visto ustedes, esto está dentro de la normativa municipal, es decir, las bandejas rígidas en la planta baja deben ser elementos de chapa o de madera que aseguren que ante la caída de algún elemento no tengamos ningún inconveniente, es decir, la persona que pueda pasar o estar pasando en ese lugar no tenga ningún inconveniente ante la caída de algún material y demás. Obviamente que ante la caída, digamos, no voluntaria, sino que involuntaria de algún elemento, digamos. Entonces, por eso debe estar esta bandeja de protección. Ahí están las dimensiones, ustedes la deben dibujar en escala y poner esto, bandeja rígida. Pasa, Claudio, que debe estar la imagen. Bueno, es
también está especificada la altura, va en la planta baja, generalmente es de chapa o de madera. Bueno, después tenemos bandejas móviles, pásatelo, Claudio, la otra. Que, bueno, ahí hay otra imagen de la bandeja rígida. Bandejas móviles es, sí, eso es parte de protección. Seguite, Claudio, la otra imagen. Bueno, cerramiento vertical, esto es, cerramiento vertical es un elemento cuando estoy ejecutando ciertas tareas de obra y se ubica una media sombra en el frente o hacia las medianeras, o sea, si están, digamos, hacia los colindantes, también cuando estoy ejecutando ciertas tareas, por ejemplo, si estoy revocando y demás, no puede volar materiales hacia el frente. Entonces, en ese caso, se coloca un cerramiento vertical, que se llama cerramiento vertical, justamente, que es, en general, una media sombra. Bueno, seguía la otra, creo que es bandeja móvil. Bueno, pasarelas techadas, esto también es una exigencia, digamos, o sea, de la municipalidad en los sectores más complicados de mucha circulación de gente, se exige una pasarela techada, donde esto en general va por debajo de la bandeja rígida, para mayor seguridad a las personas que puedan estar circulando por esa zona. Entonces, es una bandeja que generalmente se arma de madera o de caño y chapa para que puedan, digamos, caminar debajo de esa pasarela y tenga un elemento más de seguridad. Bueno, fíjate, Claudio, que... bueno, esta es la bandeja móvil. Yo cuando estoy trabajando en más de 3 metros de altura, es decir, que yo digamos, estoy en una planta y en la superior ya estoy trabajando, es decir, estoy a más de 3 metros de altura, debo colocar en todo el perímetro una bandeja móvil que la voy elevando, digamos, o sea, si en los pisos inferiores no estoy trabajando, no hay ningún inconveniente, se hace un cerramiento perimetral y nada más, pero esta bandeja móvil me debe ir acompañando los distintos niveles de losa que voy haciendo. Bueno, con eso creo que terminamos todo lo que es higiene y seguridad. Bueno, no sé si, chicos, esto fue un, digamos, pantallazo general. Ustedes, todos estos elementos que están en el Word, digamos, como número 17, hasta el número 17, deben quedar indicados en el plano de obrador. Tienen ahí ejemplos de algún plano de obrador, del original, más el que, bueno, y después cómo quedó armado ese plano de obrador. Bueno, ¿alguna duda? Y si no, bueno, se bajó en autogestión, ya se dividieron los grupos. Si hay algún alumno que no tiene grupo, trate de buscarlo todavía, trate